Hola a todos, hoy en Déjate Historias hablamos de un árbol, pero no de un árbol cualquiera, hablamos del árbol de Tibur. Si quieres conocer esta interesantísima historia, te invito a que hoy te quedes conmigo y disfrutes del siguiente vídeo. ¡Comenzamos! ¿Qué hay más bonito que la ciudad de Londres? Con tanto pasado, tanta historia. Hoy os hablamos de uno de esos pueblos de Londres, que es el de Tibur, y como estamos en el lado oscuro de la historia, no pretendo hacer un chiste malo referido al mal tiempo de Gran Bretaña. Este pueblecito está ubicado en el condado de Middlesex, Inglaterra, cerca de la actual ubicación de Marble Arch. Por si os causa curiosidad, el nombre de este precioso pueblo viene de los dos riachuelos que pasan por la zona, Tyburn y Tybourne, que son afluentes del río Támesis. Pero, ¿por qué estamos en clase de geografía? Bueno, es importante que todos nos ubiquemos, pues este hermoso pueblecito al final de lo que hoy es Oxford Street es un pueblo fantasma. Literalmente es un pueblo que ya no existe y que está lleno de fantasmas y de viejos recuerdos. ¿Una historia de fantasmas para el lado oscuro de la historia? Suena bien, ¿verdad? Pues lamento deciros que de fantasmas no va la historia, pero sí de la oscuridad que ha envuelto la fama de este poblado. No estamos hablando de un pueblo sin más, simple, con una iglesia y 200 habitantes. Ciertamente no sé cuántos habitantes había, porque como ya os dije, este pueblo podríamos decir que desapareció de la historia. La oscura historia de este pueblo nos lleva al año 1196, pues aquí ocurrieron muchas ejecuciones. Los condenados eran personas de todo tipo y de todas las clases sociales, no solo delincuentes y malhechores, sino también personas que no estaban de acuerdo con el régimen, políticos acusados de traición o simplemente católicos. Pero lo más curioso de esta historia es el árbol que usaban para las ejecuciones, pues no era usado para ejecuciones individuales, eran ejecuciones colectivas. Pero vayamos por partes. De momento os he explicado que se produjo una ejecución. Bueno, pues vamos a ver quién era aquel pobre desgraciado. William Fitz-Osber, o William de la Barba Larga, quiso ser el héroe de un pueblo en una época en la que los héroes del pueblo eran ajusticiados. Durante una revuelta en 1196, los pobres y campesinos se levantaron contra el Estado, pero en el siglo XII estas revueltas eran rápidas y fácilmente suprimidas. Fritz consiguió reunir más de 52.000 simpatizantes a su causa para saquear las armas con el objetivo de irrumpir en la casa de los ricos. No obstante, no se opuso al rey Ricardo, al menos no abiertamente, pues le juró lealtad al rey de Normandía. Hubert Walter, arzobispo de Canterbury, decidió que había que detener a Fitz-Osber y envió a dos cómplices para capturarle cuando estaba solo. No obstante, pudo escapar. Y para resumir, él y unos cuantos seguidores se refugiaron en una iglesia en donde fue apuñalado y detenido para más tarde ser arrastrado por caballos y finalmente colgado junto con 9 personas más. En 1571 se construyó el árbol de Tibur en el lugar donde ahora se encuentra el Marble Arch. Este era un tipo de horca conocido como el árbol triple, que consistía en un triángulo de madera horizontal sostenido por 3 patas. Con este nuevo diseño se podían ejecutar a varios criminales al mismo tiempo, lo que convertía en una herramienta común para las ejecuciones masivas. Por ejemplo, el 23 de junio de 1649, 24 prisioneros fueron colgados simultáneamente con el uso de 8 carros. Aquí, señores, es cuando la historia de Tyburn se comienza a escribir sola. ¿A alguno les suena la famosa frase dicha durante la Guerra Civil, ir a dar un paseo? Pues para esa época había algo muy parecido, ya que hacer un viaje a Tyburn significaba ir al ahorcamiento de uno mismo. El señor del feudo de Tyburn se refería al verdugo, y bailar al compás de Tyburn se refería al proceso de ser colgado. Los convictos eran llevados al lugar de la ejecución en una carretera abierta desde la prisión de Newgate. Se esperaba que los criminales se vistieran con sus mejores ropas y que murieran con la cabeza alta. La multitud aplaudía las muertes que se consideraban heroicas, pero las personas que tenían cualquier muestra de debilidad eran repudiadas y abucheadas. Las ejecuciones poco a poco se comenzaron a popularizar y empezaron a atraer a multitud de personas. En Tyburn los aldeanos aprovechaban la gran cantidad de personas que asistían a estos eventos y construían plataformas para que los espectadores pudieran ver las ejecuciones a cambio de dinero.
En una ocasión, estas plataformas colapsaron, causando cientos de heridos y muertos. A pesar de esto, la gente seguía acudiendo a las ejecuciones, que eran consideradas como días festivos. Incluso algunos trabajadores recibían el día libre para asistir. William Hogarth representó varios de estos eventos en su obra artística como una impresión satírica de Idle Prentice Executed at Tyburn en 1747. La última vez que se usaron las horcas de Tyburn fue el 3 de noviembre de 1783, cuando John Austin, un ladrón de caminos, fue ejecutado mediante la horca. Desde 1571 hasta 1783 se ejecutaron públicamente a 50.000 personas en Tyburn. El historiador estadounidense Peter Neilbaugh ha analizado las decisiones judiciales que llevaron a estas detenciones y las confesiones de los condenados recopiladas por los capellanes que negociaban con ellos. Según su estudio, en el siglo XVIII, Tyburn se utilizó principalmente para castigar delitos relacionados con la propiedad y la falsificación de moneda cometidos por artesanos calificados, aprendices y marineros de diversas procedencias, incluyendo ingleses, irlandeses y extranjeros. Tras las ejecuciones, los cuerpos eran enterrados en los alrededores de Tyburn y algunos, especialmente en tiempos recientes, eran cedidos a médicos y estudiantes de medicina para que pudieran realizar autopsias. Sin embargo, esto a menudo provocaba disturbios, ya que se creía que al desmembrar los cuerpos se impedía su resurrección en el juicio final. Este problema también se presentaba cuando los cuerpos eran descuartizados o hervidos, y luego las partes se colgaban en lugares públicos como advertencia para otros. En 1903 se construyó el convento de Tyburn, en memoria de los condenados que fueron ejecutados en Tyburn, y ahora alberga los restos de muchos de los mártires católicos que murieron allí. En la fachada del convento, situado en Hyde Park Place, se puede ver un letrero que dice: 105 mártires católicos perdieron sus vidas en el patíbulo de Tyburn, cerca de este sitio entre 1535 y 1681. Este convento es hogar de las monjas adoratrices benedictinas del Sagrado Corazón de Jesús de Montmartre, quienes mantienen una oración perpetua al Santísimo Sacramento las 24 horas del día. Las paredes de la iglesia del convento presentan escudos que simbolizan a muchos mártires de Tyburn, incluyendo el de los santos Edmund Campion, Robert Southwell y Margaret Ward. El convento es un lugar de recuerdo y veneración para todos los católicos ejecutados durante la Reforma en Inglaterra, alrededor de 350, de los cuales 105 perdieron la vida en Tyburn. Es curioso porque los peregrinos pasan mucho por esta zona para mostrar sus respetos, e incluso hay muchas reliquias de los mártires. Y para acabar el vídeo a modo de curiosidad, tenemos a St. John Southward. Este señor es el motivo por el cual cada 28 de junio, día de su ejecución, se realiza una misa en la Catedral de Westminster, que no abadía. El lugar es visitado por prominentes líderes del movimiento demócrata cristiano inglés, que se inspira en la fe católica, como Michael Hermer, para mantener viva la memoria de sus antepasados y renovar su gratitud hacia diplomacias que le brindaron apoyo, como la española. Recordemos que la historia está para no olvidarla, aprender de ella y no repetirla. Y esto es todo lo que se puede contar acerca del árbol de Tyburn. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarnos un like, un comentario. Y si te gusta la historia, síguenos en YouTube, que eso te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Si quieres estar bien informado de cuando subimos más contenido al canal, síguenos en redes sociales, en nuestro Instagram o nuestro Twitter, o activa la campanita de notificaciones. Ambas opciones son gratuitas y así estarás bien informado de cuando subimos más contenido al canal. Sin nada más que añadir, nosotros nos vemos el domingo de este fin de semana a la misma hora en el canal. Hasta pronto.